Reporte 100. Y le agradezco mucho a la investigadora del IMCO, Carolina García, que nos comparta esta información esta mañana. Carolina García, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Gracias por el espacio. Carolina, se echaron un clavado a los ingresos de los gobiernos estatales. Recaudan poco. Así es. Lo que nosotros encontramos es que existe una gran dependencia por parte de las entidades federativas. Para 2020 están estimando recibir más de 2 billones de pesos, pero aproximadamente el 80% de estos recursos no los generan ellos, proviene de la federación, que es a través de sus aportaciones y participaciones que el gobierno transfiere a las entidades federativas. Sí, 2,000 millones de millones, y el 80% de esos 2,000 millones de millones, que son 2 billones de pesos, ¿verdad? El 80% son recursos federales, y recursos federales que cada vez son más pocos, porque el gobierno pues ha ido recortando varios programas a entidades, sobre todo en el norte de la República, lo cual pone en jaque las finanzas estatales, Carolina. Así es, lo que a nosotros nos preocupa es que hay entidades que dependen totalmente de estas aportaciones y de estas participaciones. Tenemos entidades que dependen 40%, más del 50% de estas transferencias. ¿Cómo sale Sonora? ¿Qué tanto depende Sonora de los recursos federales, Carolina? Para el caso específico de Sonora, realmente es sorprendente porque en ambos escenarios, tanto para aportaciones y para participaciones, Sonora es de los estados que menos recibe. Sí. El actual acuerdo de ley de coordinación fiscal parece que pone a desventaja en Sonora en todos los sentidos. En el ramo de aportaciones son todas estas transferencias que el gobierno realiza a las entidades federativas para que tengan un fin específico. Es un dinero que no pueden usar a discreción, es un dinero que ya está etiquetado y que tienen que usar para temas específicos como educación, salud, seguridad. Y la forma en la que se reparte tiene mucho que ver con su población en pobreza extrema, con sus problemas en específico. Y vemos que Sonora está recaudando únicamente 16,000 millones de pesos, que representa el 23%, mientras que las entidades tienen un promedio aproximado del 37%. Sonora tiene 10 puntos porcentuales menos. Sí. Y cuando nos vamos al lado de participaciones, que son todas estas transferencias que hace el gobierno para incentivar el crecimiento económico, para incentivar la recaudación, vemos que Sonora está recibiendo más o menos los mismos 16,000 millones de pesos, que también representa el 23% de sus ingresos, lo que nos está diciendo que Sonora está en desventaja clara con el resto de las entidades en estos... Es decir, de cada 100 pesos que tiene Sonora, 23 son de recursos propios. De cada 100 pesos, 23 son de 23 son de recursos propios. El resto de recursos federales, que ya de por sí son pocos, por el tema de las reglas de coordinación fiscal. Carolina García, para poner en contexto a la audiencia esta mañana, ¿qué son las aportaciones? ¿Qué son las transferencias? ¿Cómo lo dividen? ¿Cómo lo diferencian? Las transferencias federales pueden ser por aportaciones, por participaciones o por convenios. Bien. La parte de convenios no la analizamos a fondo porque no es una cantidad muy fuerte. Pero por el otro lado, 700,000 millones de pesos aproximadamente son los que dedica el presupuesto de egresos de la federación a darle aportaciones y a participaciones. Es por eso que es una bolsa muy grande, que es el que nosotros estamos analizando a fondo. Las aportaciones son todos estos recursos que llevan un gasto, que tienen un fin, que tienen un objetivo y que no pueden ser usados a disposiciones. Mientras que las participaciones tratan de buscar un incentivo para que las entidades crezcan económicamente y son como un premio, por decirlo de esta forma. Y estos sí pueden ser usados libremente. Sí, entonces Carolina, me dices que la cifra de recursos propios del gobierno del estado es de 17 mil millones de pesos. Del estado de Sonora. ¿Por impuestos? Sí, por impuestos estatales. ¿Recauda Sonora cuánto? Por impuestos, déjame...
me decías que el 23% de los recursos totales que tiene, el 23% de los recursos que tiene el gobierno estatal son de recursos propios. ¿Esos son 17,000 millones, algo así? 3,000 millones de pesos recauda el Estado de Sonora por impuestos. Únicamente por impuestos, el Estado de Sonora está recaudando 3,000 millones de pesos aproximadamente. Sí. Y nosotros vemos que se encuentra por debajo de la media. Las entidades federativas pueden recaudar hasta 18 impuestos. Estamos viendo que están recaudando únicamente 6. Y en el caso específico de Sonora está recaudando 5. 5. ¿Qué impuestos está recaudando Sonora? Bueno, está recaudando como el impuesto a la nómina, sí, el clásico que se recaude, el traslado de dominio de bienes y de actividades mercantiles. La verdad es que es de los pocos estados que recauda por actividades mercantiles y es uno de los impuestos es uno de los estados que no recauda el impuesto a la tenencia. Sí. Entonces, sí. Y bueno, y además de eso, de esa recaudación de impuestos, ¿qué otras vías tiene el estado para tener recursos propios? Tienen otro tipo de ingresos como son los derechos, condiciones de mejora, aprovechamientos y por bienes patrimoniales. A veces algunos bienes patrimoniales que ellos tienen les generan un ingreso. Ahora, entre derechos, bienes, impuestos, ¿cuánto recurso tiene al año el estado de Sonora? Ese dato no lo tengo actualizado. Si el presupuesto es de 70,000 millones de pesos. Exacto, para 2020 están estimando aproximadamente 70,379 millones de pesos. Y si el 23% son recursos propios, estamos hablando de que unos 15, 16 mil millones de pesos son recursos propios, entonces, más o menos. Sí, exacto, no es una cantidad muy fuerte, la verdad, porque aun cuando Sonora es de las entidades que menos depende de las transferencias federales, igual la dependencia es muy alta. Sí, y estamos hablando de más de 50,000 millones de pesos de recursos federales, entonces, para que dé el gran total de 70,000 millones de pesos de presupuesto estatal. Así es, aproximadamente. Sí. Ahora, ¿qué debe de hacer? ¿Qué recomienda el IMCO a los gobiernos de los estados, y en este caso al gobierno de Sonora, para que tenga más ingresos propios y menos dependencia de ingresos de la federación? Primero es que tengan una mayor participación, que las entidades federativas tengan una mayor participación a la hora de analizar y tratar de reformar esta ley de coordinación, que se tenga un diálogo con ellos. El segundo punto es que recauden más y recauden de mejor forma. Existen impuestos progresivos y existen impuestos en desventaja de otras situaciones. Por ejemplo, el impuesto sobre nómina es un impuesto muy importante, representa más del 70% de la recaudación, pero es un impuesto que pone los sueldos a la baja, es un impuesto que desincentiva el trabajo formal y que habrá la forma de reducirlo, habrá que buscar la forma de reducirlo. Mientras que por otro lado tenemos impuestos progresivos, como es el caso de la tenencia, que es un impuesto que entre más se tenga, más se paga. Sí. Y además que tiene beneficios a la salud, beneficios al medio ambiente. Entonces habrá que analizar este tipo de impuestos y otros además que se encuentren dentro de estas categorías que tengan desventajas y impuestos que tengan alguna ventaja, y ellos son los que tienen que empezar a ver. Sí. Y sobre todo también lo que decimos es que se debe de llevar a cabo una reforma fiscal en el que México pueda recaudar más del 20% del PIB. Es lo que estamos viendo. Sí. Ahora, Carolina García, del 1 al 32, Sonora, ¿hay alguna tabla y un ranking en qué lugar se encuentra en cuanto a recaudación propia? Por recaudación propia no la tenemos en dependencia de las entidades federales. Es al revés, entonces, es el otro factor. Es decir, el otro factor. Sí. Por el tema de aportaciones, vemos que Sonora se encuentra en el lugar 30. Sí. Mientras que en temas de participaciones es el lugar 32. Sí, 30 y 32. Exacto, muy por debajo. ¿Eso qué significa? ¿Que el 1 es el que recibe más recurso federal? Es el que más depende del gobierno federal. Sonora es de las entidades que menos depende del gobierno federal, pero aún así está oscilando entre los 50% en transferencias federales. Sí, es decir, está entre el 30 y el 32. Exacto. Sí.
Muy bien. ¿Estos estudios dónde los podemos encontrar, Carolina García? Nosotros los invitamos a visitar nuestra página de internet, que es www.inco.org.mx, y ahí van a poder encontrar un documento más a fondo sobre este análisis, una presentación y el boletín. Muy bien, muchas gracias, Carolina. Estamos en contacto. No, al contrario, a ti por el espacio. Reporte 100.